que para mí la palabra es equilibrio. Un head de recursos humanos hoy que no piense en la relevancia que tiene el desarrollo, la cultura, el clima, el cambio, no está alineado con una estrategia. Pero aquel que tampoco sabe el presupuesto de su EBITDA, de su costo de nómina, de dónde va la compañía, está aún peor de desubicado. Si tú no metes esto en una licuadora y no haces un batido de esto, no hay un resultado. Lo más importante, independientemente de tu carrera, de la base, de lo que tú tengas como formación, realmente es que tú puedas tener esas charlas y ese storytelling que tú sepas contar. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Harrison Caldas. Él es administrador de empresas con especialización en gestión humana y desarrollo organizacional por la Universidad del Rosario. Harris ha sido reconocido como uno de los mejores HR influencers de Colombia. Tiene más de 20 años de experiencia en la construcción de relaciones y la toma de decisiones, desarrollo e implementación de sistemas de recursos humanos y manejo de diferentes culturas organizacionales. Ha implementado modelos de sistemas de recursos humanos en roles locales y regionales, liderando estrategias transversales de HR en diferentes áreas de negocio y sectores económicos. Tiene amplia experiencia en el manejo de estrategias de liderazgo femenino, diversidad e inclusión, liderazgo ejecutivo, employee branding, educación y desarrollo, gestión del cambio, integraciones de compañías, agilidad y foco en negocio en empresas como PricewaterhouseCoopers Colombia, Unilever, AstraZeneca y actualmente es Head of HR en Natura. Ahora sí, los dejo con esta tan emocionante y entretenida conversación que tuve con Harrison Caldas. Harrison, bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por aceptar esta entrevista. No, Fabri, gracias a ti por la invitación, gracias por de verdad abrir este tipo de espacios y por permitirnos contar un poquito de mí, pero creo que también de esta historia tan poderosa que tenemos detrás de esta linda compañía. Totalmente, de eso vamos a hablar largo y tendido. Yo quería empezar con una pregunta un poco más personal, ¿no? Yo sé que tú haces mucho deporte, que haces al gimnasio, que cuidas mucho tu salud y tal. ¿Cómo es un día cualquiera, una rutina cualquiera en tu vida? ¿A qué hora empieza? ¿Qué es lo primero que haces? Mira, creo que me encanta arrancar con esta pregunta. Yo creo que con el paso de los años, para mí ha sido súper importante tener un método, ¿sabes? Yo soy una persona de método y una persona que también se enfoca mucho en que antes de cuidar a otro me tengo que cuidar a mí mismo. Sí, es una filosofía de vida que yo tengo en lo que trabajo a nivel personal y profesional. Y hace varios años empecé con una dinámica de tener un espacio para mí. Sí, ese espacio es súper vital. Yo me levanto 5 de la mañana, estoy saliendo a mi casa más o menos 5:20 de la mañana, estoy entrenando 5:40 más o menos hasta las 7 de la mañana. Tengo un entrenador personal, ¿por qué? Porque siento que la disciplina es justamente eso. Es esa hora y 20, hora y 10, hora y media que me dedico para mí, ¿sabes? Donde no hay celular, donde no hay conexión, donde me pongo en modo avión, porque es el momento que siento que puedo realmente energizarme para el día. Salgo del gimnasio, voy a casa, hago mis cosas personales, me ducho, me alisto, desayuno. Depende si tengo que ir a la oficina, tomo el coche para ir a la oficina o me quedo en casa. Y arranca este día, ¿no? Arranca este día con llamadas, agendas, eh, pero hay unas pautas que yo tengo, ¿no? Unas pautas para cuidar de mí, tema de alimentación, entonces soy muy juicioso con mi fruta en la mañana, con mi almuerzo, con mis horas de comida, y transcurre esta jornada laboral. Tengo una hermosa chihuahua que se llama Cayetana, entonces creo que también es ese impulso, yo termino una jornada y salgo a caminar, vivo en un sitio donde hay bosque y salgo realmente a tomar aire, a energizarme, a reflexionar muchas cosas del día, hacer las llamadas a mi casa, a mi mamá, temas de mi equipo y demás. Y trato de hacer eso, de llegar a ese equilibrio entre mi trabajo, mi tema personal, mi mascota, y dedicarme tiempo a mí también, ¿no? Entonces, eso hago en un día normal. Si nos detenemos solo quiero detenerme un poquito en esto, es en el tema de la alimentación. O sea, ya nos contabas que
A nivel de gimnasio, tienes un personal que te acompaña, que te va marcando las rutinas y que está a tu lado todo el tiempo en los días que vas al gimnasio. En cuanto a la nutrición, ¿también tienes un especialista que te acompaña? Sí, yo, bueno, me hago un chequeo ejecutivo, digamos que soy muy juicioso con ese proceso eh, y también, efectivamente, en casa tengo la ayuda de una persona que de verdad es mi mano derecha y es una persona que me ayuda en casa, que también me ayuda en todo ese proceso de acompañarme en la nutrición, en la comida, en comer a horas, en tener disposición para hacerlo y sobre todo soy una persona que cree mucho en lo fresco, entonces soy de comer en casa muchísimo tiempo, recién preparado y demás, entonces sí me acompaño entre tema médico y también mi proceso en casa. Me encanta. Oye, Harrison, ¿y esta idea de cuidarte, de hacer ejercicios, hace cuánto lo tienes? Es decir, ¿nació por algo, nació por necesidad, nació por alguna enfermedad, algo te alertó o es algo que tú tenías en mente hacerlo? Mira, yo he sido de hábitos toda mi vida, yo patiné muchos Ok, años, desde pequeño patiné alrededor de 12 años, estuve en el patinaje. Eh, y siempre he encontrado, claro, no soy triatlonista ni estoy en la onda creo que cada uno tiene que encontrar su foco, ¿sabes? Eh, y mi foco ha sido siempre cuidarme, pero hacer algo que me conecte y algo que me guste, ¿sabes? No, no soy de la onda de entrar a algo por moda, sino que realmente sienta conexión. Si yo no siento conexión, pues no lo voy a hacer y no lo voy a hacer tan aplicado. Me gusta esquiar, entonces también aprovecho cuando viajo a hacer, digamos que prácticas de esquí, hace varios años esquío. Entonces, he tratado de siempre tener ese equilibrio y también porque he visto casos que son relevantes para mi vida y es como a través del ejercicio, pues tienes una vida saludable, estás conectado realmente, más enérgico, que para mí es súper importante en el trabajo que ejerzo, entonces hay mucha conexión de eso en mi vida. me encanta. Y lo último, solo para cerrar, decías que habías patinado 12 años. Me parece esto súper interesante. O sea, lo llevaste. A ver, yo jugaba fútbol probablemente 10 años y tal, pero la manera en que lo has dicho es como has estado a punto de llevarlo a un nivel semiprofesional o profesional. ¿Cómo ha sido eso? Sí, estuve en liga incluso, que es como la liga ¡Wow! donde estaba. Tuve un golpe, me caí en un momento, incluso por eso dudé si esquiaba, porque sufrí un tema en una rodilla y creo que ahí como que me detuve un poco en el proceso y tuve que alternar otros ejercicios por eso no hago CrossFit, sino hago funcional, porque Ok, justamente cuidando de mis rodillas. Pero creo que, vuelvo y te digo, como que ha sido siempre la constancia algo que a mí me identifica mucho y el objetivo, ¿sabes? Como que yo estoy muy enfocado en lo quiero hacer, lo quiero lograr por mí, no por nadie más, por mí. Y esas metas me las he trazado y ha sido lindo ver el resultado con el paso de los años también. Creo que eso forma muchísimo para lo que hoy puedo practicar y para tener ese método y ese día a día. ¿te pasa que hay días, imagino que también debe ocurrir que de pronto hay días, aunque sean pocos, en que de pronto no puedes iniciar completamente la rutina haciendo ejercicio por cualquier razón que sea, porque te vas de viaje, etcétera y tal? ¿Se siente un cambio en la forma en cómo afrontas el día cuando no tienes ese plus de energía con el que tienes, con el que empiezas cuando haces deporte? Totalmente, mira, yo estoy en este momento en Medellín, ¿no? De la oficina de nosotros centrales en Bogotá, Ya, Colombia, y estoy en el centro de distribución que vine esta semana. Y ayer, claro, tomé un vuelo 5:30 de la claro, mañana, claro, salí de claro. mi casa muy temprano y me sentía agotado por la noche. Sí, generalmente estoy agotado, pero los días que yo voy al gimnasio me siento con mucha más energía, eh, Claro. siento que me conecto, que para mí es como un check, ¿sabes? Digo, ya logré esta meta hoy, como esa carita feliz, esa monedita de reconocimiento para mí mismo. Eh, y esta mañana vine con una persona de mi equipo a Medellín, los dos, 5:45 de la mañana en el lobby del hotel, salimos del hotel al gimnasio que queda a unas cuadras, hicimos nuestra rutina hasta las 7:10 de la mañana, así que hoy estoy con esa conexión, ¿sabes? Como que me acabas de conectar mucho con lo que me dices porque hoy me siento otra vez con la energía arriba y dije, esto es definitivamente, esto es un hábito. Sí, sí, Y me sí, sí, conecta sí. mucho y creo que de ahí parte, mi día parte muy bien cuando yo hago ejercicio. Y solo lo último en esta parte, como más personal que solemos abordar en cultura. ¿Tienes también alguna rutina, como algún proceso de agradecimiento? ¿Meditas? ¿Has intentado hacer yoga? ¿Has hecho algo de eso? Sí, intenté yoga, te digo, soy
mi cabeza va a mil, entonces no pude parar un poco, estuve ahí pensándolo, pero sí en la parte espiritual, digamos que en mi proceso espiritual, digamos que tengo mis momentos de silencio, de reflexión, de agradecimiento, creo que eh, hoy más que nunca deberíamos ser muy agradecidos con tantas situaciones y Sí. tantas complejidades que estamos viviendo en el mundo, ¿no? No solamente políticas, sociales, ambientales, eh, que yo le agradezco a la vida, al universo, en lo que tú creas, porque acá no voy a hablar de un tema religioso, sino en lo que tú creas, por la vida, por levantarme cada día y sobre todo por poder transformar en algo a través de mi trabajo la vida de muchas personas. Entonces, Hmm. sí le agradezco mucho a la vida por eso. Una de las cosas que más me llama la atención de este perfil que estamos descubriendo en ti es que eres una persona de hábitos, pero es una persona de hábitos que además trabaja la parte de recursos humanos en las empresas. Y eso es algo que me llama mucho la atención porque siento que hay cierta conexión. Uno no podría estar con la vida desordenada e intentar liderar la parte de recursos humanos en una organización. Creo que no encajaría, ¿no? ¿Por qué Sí. te apasiona tanto el mundo de los recursos humanos, Harrison? Uy, mira, esta pregunta a mí me encanta. Yo creo que, y me la han hecho bastante, dicen, pero ¿por qué recursos humanos? La locura. ¿Qué pasó? Yo soy, digamos que un apasionado por este tema. Y yo tuve la suerte, Fabri, de cruzarme con mentores muy increíbles en mi vida. Muy, muy buenos. Y otros con los que no tanto, te Claro, soy no, honesto. totalmente. Pero creo que de todos aprendí algo muy importante que a mí me marcó y es que cuando yo estaba arrancando mi carrera, yo decía, cuando yo sea grande, quiero ser un HR diferente, ¿no? Quiero ser ese líder que genere valor, esa persona que mi equipo sienta apoyo. Y lo más importante, que te lo mencionaba anteriormente, y es cómo puedo aportar a través de lo que yo hago para transformar la vida de las personas que me rodean en cualquier aspecto de mi vida. Y creo que eso a mí me ha enseñado mucho, que definitivamente las compañías las hacemos las personas y que hoy necesitamos ser más humanos, ¿sabes? Nosotros tenemos una filosofía que hablamos más, es más ser humano que más ser empresa. Y yo creo que eso a mí me conecta mucho, conectarme con las personas, con los negocios, estar en campo, con las historias de vida de la gente, pues me hace brillar los ojos. Yo me voy a mi casa feliz, con muchos chicharrones, decimos en Colombia, eh, pero muy satisfecho, ¿sabes? De poder hacer algo por la vida de las personas. Harrison, tienes de hecho algunas experiencias previas a tu llegada a Price, de las cuales naturalmente eras más joven, tuviste experiencia y tal, pero quiero centrarme en Price porque de pronto de ahí empieza lo que es tu trayectoria profesional. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa llegada a Price? ¿Cómo era el Harrison en esa época? Mira, yo arranqué mi historia hace más de 21 años, no hagan cuentos de cuántos años tengo, por favor, empecé muy joven en el mundo corporativo eh, y arranqué con una maleta de sueños, yo diría eso, ¿no? Con una persona que se quería comer el mundo y yo arranqué mi mundo de HR porque por un lado que generalmente no se arranca, que eso para mí es súper relevante y es, yo quería estar en la parte hard de recursos humanos, yo soy administrador de empresas de base y yo quería estar en todo el mundo de compensación, beneficios, nómina, presupuesto. Y esta es una compañía que tiene un servicio de outsourcing y yo entré como un consultor a esta compañía. Hice una carrera muy linda porque terminé siendo un gerente de esta compañía muy corta edad. Y es una compañía muy exigente que me formó muchísimo en método, que era lo que yo te decía. Mm, Y mm. era lo que te digo, un mundo de sueños, un mundo de ilusiones, un mundo de trabajo arduo, porque eran jornadas muy duras, porque era pagarle la nómina a 25.000 personas en este país, con 150 compañías, con muchísimas historias, pero que me conectó desde ahí con la cultura. Yo decía, qué nota conocer, tener la oportunidad tan joven de entender la cultura organizacional de tantas compañías importantes en el país, ¿sabes? De tener el relacionamiento con las cabezas de HR de estas compañías. Y yo decía, cuando yo sea grande, ese niño con sueños y esa maleta, voy a ser un HR, ¿sabes? Pero para llegar allá me tengo que preparar en toda la parte hard para luego dar mi cambio hacia todo el proceso soft y todo lo que viene en el mundo de HR. Entonces creo que para mí la data, los números, soy muy, Claro. muy intenso con eso. Yo soy un HR que sé la parte numérica, porque para mí sin números no hay datos, sin números no hay resultados, sin números no hay seguimiento. Me la dio una firma como PricewaterhouseCoopers.
Es súper interesantísimo lo que dices. Price siempre, además, hasta cuando hemos entrevistado a algún gerente de Price, siempre hemos sentido esa sensación de están súper abocados al trabajo, ¿no? Casi, casi, y de hecho antes, mucho más que ahora, más como unas maquinitas, ¿no? Y probablemente tú eres de esa generación en donde buscamos resultados y solo hay que resultados y todos están sentados acá trabajando y tal. Y una de las cosas que relaciono con esto es lo que más o menos tú decías, ¿no? Al final yo siempre suelo decir esto, ¿no? Tratamos de ser, con el pasar de los años, el tipo de jefe que nos habría gustado tener. Ujú. ¿Tú sientes eso? Sí, sabes que, como te decía al inicio, eh, un día me senté a hacer ese ejercicio Mm. y Wow. cogí una hoja de papel y decía, he tenido tantos mentores tan buenos y unos que no tanto, como te decía, y marcaba qué sí me gustaría hacer y qué no, Ok. en qué no me quiero convertir con el paso de los años, en qué quiero desarrollar más competencia, en dónde quiero profundizar, en dónde quiero ser más humilde también, ¿sabes? Porque decía, acá no sé. Entonces había muchas incógnitas en, Dios, acá no sé cosas. Esto lo tengo que estudiar, lo tengo que aprender, tengo que hacer shadowing, tengo que pegarme a una persona. Y hace un par de años encontré esta carta en mi casa y fue súper lindo ver la evolución que yo he tenido, eh, las cosas que he trabajado y las cosas a las cuales he renunciado también como líder, ¿sabes? Y creo que todos los días trato, de verdad, honestamente, de hacer lo mejor posible y de ser mejor persona, ¿sabes? Que eso para mí, yo no he sido de las personas que he jugado en ese perfil de caer en un cargo, ¿sabes? O de tener, he tenido la fortuna de hacerlo y de llegar, pero no es lo que me mata. Realmente lo que me conecta es ver la evolución que he tenido en mi vida, pero la evolución que he tenido con personas que trabajan conmigo. Ver Ujú. a personas hoy, gerentes, directores, pares a mí, o personas que están en un proceso de evolución, o mi propio equipo senior, digo, algo bien hecho estoy haciendo, ¿sabes? A Mm. mí no me gusta trabajar con gente que no sea senior, no le tengo miedo a trabajar con gente preparada. Al contrario, me encanta que me desafíen, me encanta tener gente buena, me encanta la gente que cuestiona, porque siento que ahí es donde mis skills de líder Mm. se han desarrollado muchísimo, Fabricio. Se Creo potencia, que claro. eso ha sido muy importante en mi vida. Luego de este paso por Price, donde estuviste más o menos 5 años, pasaste a Unilever, donde se abre además ya una historia más bonita y que está relacionada más o menos a lo que terminó siendo el Harrison que es hoy en día. ¿Cómo fue esa llegada a Unilever? ¿Cómo llegaste? Cuéntame la historia, ¿te jantearon? ¿Cómo fue? Sí, mira, yo he tenido la fortuna que un jefe que se va a una compañía generalmente Claro. me referencia. Eso fue muy bueno. Una persona de Price se va para Unilever y recibe una llamada y me dicen como, queremos eh, una silla de una persona. En ese momento estaban cambiando la compañía y tenían que traer a todas las impulsadoras y a todas las mercaderistas directamente a la compañía y era montar la estrategia de recursos humanos para un público totalmente nuevo, porque Unilever era en ese momento muy administrativo, y me traen a mí para este proyecto. Pero necesitaban una persona que empezara en el mundo de HR, pero tuviera muy buenas bases en la parte técnica, es decir, en la Claro. parte numérica, nómina, beneficios, descargos disciplinarios, como esa parte hard que te mencionaba hace poco. Sí. Y entro yo armar todo el proceso, toda la estrategia de recursos humanos para todo este equipo comercial que iba a entrar a Unilever. Entonces, imagínate el cambio de ser una compañía administrativa a pasar a una compañía más operativa, una compañía con un perfil totalmente distinto y fue trabajar en un 360 de cambio en toda la estrategia de recursos humanos. Entonces, era montar toda la estrategia y con increíble el proyecto porque era desarrolle toda esta parte hard, pero también plan de carrera, sucesión, cómo las íbamos a traer, cómo las íbamos a evaluar, cómo íbamos a compensar, cómo iba a ser su carrera dentro de Unilever, los niveles, cómo íbamos a desarrollarlas, cómo íbamos a traer esas historias poderosas de tantas mujeres y hombres ahora directamente a la compañía y cómo íbamos a trabajar la gestión del cambio para transformar Unilever en una compañía distinta. Creo que es uno de los proyectos donde más he aprendido, donde más aceleré mis capabilities de HR. Pero vuelvo y te digo, las bases son importantes en las carreras. Tenía lo ganado, la base numérica, la base hard. Ahora era capabilities que estaba desarrollando y que fue mucho más fácil
no sencillo, pero un poco más, lo aceleré más rápido por tener esa competencia. Hice muchos proyectos, luego trabajé con toda la fuerza comercial, tuve la fortuna de manejar todo el negocio y me encantaba irme al negocio, ¿sabes? Entender la dinámica, tener charlas difíciles con comerciales, entender dónde salía el negocio, dónde salía la venta, dónde salía el margen, entender los canales. Me iba a los supermercados, a las tiendas de barrio, hacía campo, eh, y realmente creo que eso es formación en Mm. vivo, que yo creo que no te lo enseña la academia. Y ahí pues aprendí un montón y le agradezco a Unilever un montón por toda esa cultura. Es una compañía desafiante, una compañía de resultados full también. Entonces creo que mi carrera ha sido eso, de resultados, de resultados, de resultados. Y pues iba a un ritmo loco, como siempre ha pasado. Pero me conectó mucho el poder empezar ya en el mundo de HR en Unilever. Me encanta. Oye, Harrison, una de las cosas con las que me quedo sobre esta parte que decías es realmente las bases que uno tiene que tener, ¿no? Y he tenido esta conversación antes y me gustaría que reflexionemos sobre esto. Yo suelo decir algo también que es como cuando uno se encuentra con un perfil como el tuyo, en algunos casos dice, oye, siempre estamos en esta dicotomía, ¿no? De si es que el gerente de recursos humanos tiene que venir de la parte de humanidades, como ser un psicólogo, ¿no? Y tal, o tiene que ser más como un administrador, un ingeniero y tal, ¿no? Y entonces me encontré un punto medio donde alguien me dijo, no importa realmente de dónde vengas, si es que sabes cómo presentar los números y sentarte en un directorio para contar la historia que esos números dicen. Y usualmente a los psicólogos les cuesta más llegar a esa parte cuando terminan siendo líderes, y a la parte administrativa, ingenieros y tal, un poco menos. Pero cuando uno entiende, por ejemplo, la trayectoria que tienes tú, que estos números lo has visto en tu parte formativa, probablemente la categoría con que te puedes sentar, la voz que tienes dentro de un directorio es totalmente distinta porque los números te respaldan. ¿Esto tiene que ser siempre así? Yo te diría que no. Te diría que Me es un encanta eso. sesgo. Como todo en la vida, tenemos muchos sesgos y claro, que hay un tema siempre entre lo numérico y lo soft. Yo te diría que para mí la palabra es equilibrio. Mm. Para mí es un jefe de recursos humanos hoy que no piense en la relevancia que tiene el desarrollo, la cultura, el clima, el cambio, no está alineado con una estrategia. Pero aquel que tampoco sabe el presupuesto de su EBITDA, de su costo de nómina, de dónde va la compañía, está aún peor de desubicado. Entonces yo te diría Sí. que si tú no metes esto en una licuadora y no haces un batido de esto, no hay un resultado óptimo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante, independientemente de tu carrera, de la base, lo que tú tengas como formación, realmente es que tú puedas tener esas charlas y ese storytelling que tú sepas contar. Si tú eres un HR que está detrás solamente pagando el payroll o la nómina de la compañía, es un HR totalmente operativo. Te diría, no me busques, no me llames, yo te llamo. Yo te diría que para mí, la persona que se sienta en un comité directivo tiene la responsabilidad de llevar lo que realmente es importante y es la sensación, la percepción, los números, qué está pasando con la gente, para dónde vamos, dónde cuestionamos, qué aceleramos. Y esas charlas no son fáciles, ¿sí? Y el HR de hace muchos años que se quedó detrás en un escritorio ya no existe, ya Mm. desapareció, o sea, Tal cual. y esto no es inteligencia artificial, esto es el día a día. El que no se sienta con esos capabilities, mi invitación es esa, Fabri. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que buscar mentores. Yo busqué muchos mentores en mi momento cuando decía, esto lo tengo que aprender. Iba una persona que era amiga mía, conocida, y preguntaba, ¿cómo harías esto? ¿Cómo manejarías esto? Yo creo que hay que agachar la cabeza en varias ocasiones y ser humilde y entender que no las sabemos todas. Pero ese mix es perfecto. Hay que saber de todo, porque si tú no tienes los números en la cabeza, va a ser muy difícil que te compren una estrategia. Mm. Mm. Y si no te compran una estrategia, un comité directivo, de ahí para abajo, no hay nada que hacer. Si Pero y las aquí, bases de ahí, aquí no hay nada que hacer. esencialmente de lo que estás hablando es de la capacidad de adaptarse, ¿no? De la adaptabilidad. Y una de las cosas que tú sueles decir mucho, y a mí me llama mucho la atención y me gusta, es específicamente que el ADN de la adaptabilidad está en la cultura. ¿Cómo se vive eso? Mira, para mí ese es uno de los pilares más importantes que nosotros trabajamos actualmente
Eh, para mí hay varios factores, y te diría tres que me reflejan o que trabajo en Natura, que me apasiona trabajar en esta compañía, y es, uno, creemos en la diversidad; dos, el aprendizaje continuo; y el más importante que a mí me conecta en Natura hoy es el propósito, ¿sabes? Y definitivamente es el valor que yo le doy a Natura. Y por eso te digo que si el AN es lo más cercano a la adaptabilidad que nosotros debemos tener en la cultura. Naturalmente hemos estado hablando de tu paso por Unilever y luego pasaste por AstraZeneca. No es porque sea menos, pero quiero saltarme directamente hacia Natura y ponerte en esa posición porque ya entramos y empezamos a hablar de Natura. Entonces, para alguien que no necesariamente capta muy bien el contexto y tal, ¿cómo podríamos explicar qué es Natura? ¿Qué es lo que hacen en Natura? Mira, Natura es una compañía y los invito para que la busquen para los que no nos conozcan, porque creo que van a tener información súper poderosa. Es una compañía de venta directa, es una compañía que nace en Brasil hace 60 años, una compañía que se enfoca muchísimo en todo lo que tiene que ver por venta de relaciones, es decir, todas aquellas mujeres que ven ustedes y hombres, porque esto es importante, hombres también vendemos belleza, que trabajan a través de un catálogo y que están trabajando vendiendo nuestros productos. Una compañía de cosmética que se enfoca en pilares estratégicos muy importantes. Uno es el liderazgo femenino, y es como a través de la independencia económica las mujeres pueden llevar un ingreso a su casa. El otro es un tema social increíble que vamos a hablar un poco más adelante, de todo lo que hacemos de sustentabilidad. Y el otro, el poder que creemos fielmente en las relaciones. ¿Sí? Entonces, en ese poder de las relaciones. Una compañía que se está transformando durante varios años y que ha venido en transformación, porque hoy ya no solamente hablamos de venta directa, sino de omnicanalidad. Entonces, hoy nosotros llegamos a través de la venta directa, que es la revista donde tú puedes tener un catálogo de todos nuestros productos; tiendas físicas, porque en el caso de Perú, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, hoy estamos abrimos nuestra séptima tienda y vamos a llegar a 40 el próximo año. En toda Latinoamérica tenemos una expansión increíble de tiendas físicas para que el consumidor se acerque a nuestros productos, y toda la parte digital, todo el e-commerce que se revolucionó a través de la pandemia, vendemos también Claro. a través de plataformas como Rappi, Mercado Libre, estamos en marketplace súper poderosos. Entonces, es una compañía que ha entendido que tiene que permear nuestros productos, que aparte son increíbles, que me imagino que los conoces, pero que tienen una causa, ¿sí? Y es esa causa de cuidado del medio ambiente, esa causa del cuidado de la mujer, y esa causa que definitivamente es muy poderosa en la vida, y es el cuidado de las relaciones humanas. Quiero quedarme un poquito justo en esta parte de la cultura y esto es como una curiosidad mía. ¿Cómo Ujú. se hace para poder diseminar bien la cultura cuando tienes países que están en diferentes órbitas? Que ciertamente a nivel Latinoamérica somos muy similares los unos con los otros, pero de todas maneras hay una línea, ¿no? Hay un mensaje claro que tiene que establecerse. ¿Cómo baja la cultura en Natura? Mira, nosotros creemos fielmente que nosotros el propósito va más allá de vender cosméticos, ¿sabes? Nosotros tenemos una filosofía que aterrizamos muy bien en los países, que se llama la filosofía del bienestar bien. ¿Por qué? Porque es una filosofía que habla o nos invita que primero tú tienes que estar bien contigo mismo, que lo hemos hablado un montón; tienes que estar bien con tu entorno, con los demás; y tienes que estar bien con la sociedad y con el planeta. Entonces, mira cómo parte la cultura de nosotros. Nosotros tenemos una casa matriz efectivamente en Brasil, pero el propósito no es un cartel que se quede en una pared. Ese propósito baja a todos los países y digamos que baja toda la información tan clara, tan específica, y todos hablamos del bienestar bien, ¿sabes? Y lo que nosotros hacemos acá es que respiramos en eso, ¿sabes? Nosotros sabemos que cada decisión que tomamos, que cada conversación es lo que nos impulsa a generar ese impacto positivo. Y yo creo que trabajamos muchísimo en el valor que tiene esta compañía. Nosotros trabajamos con la comunidad amazónica, que son que proveen nuestros ingredientes, y eso nos hace sentir súper orgullosos, porque desde la cadena de abastecimiento, desde esa base hasta el consumidor final, somos una red que baja la cultura en todos los ámbitos del negocio. Te cuento que nosotros en Colombia tenemos 180.000 consultores que venden nuestros productos. Imagínate la responsabilidad, no consumidores finales, solo los que venden por catálogo.
Es una responsabilidad enorme que nosotros tenemos con estos consultores, con sus familias, con nuestros colaboradores, con las familias de nuestros colaboradores. Entonces yo te diría que hay una estrategia increíble de cultura. Claro, cada país adapta y tropicaliza el lenguaje, tropicaliza el entorno, entiende su mundo económico, financiero y demás. Pero las causas, el foco de esta compañía, la visión estratégica es igual para todos los países. A mí me impresiona la capacidad que tiene Natura. A nosotros nos dicen que qué nos dan en Natura en el agua, ¿sí? Si tenemos algo de Natura para apasionarnos tanto, pero yo creo que la coherencia. Si me preguntan, definiría Natura coherencia. Coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Eso para mí es la cultura de Natura. Recuerdo ayer que estábamos repasando con el equipo algunos apuntes para esta conversación contigo. Hay una frase que a mí me quedó grabada y la voy a leer literal para que podamos reflexionar sobre ella, ¿no? Tú decías, justo con esta idea del propósito, ¿no? Decía, sabemos que los jóvenes están buscando propósito, por eso la conexión y beneficios a ofrecer no pueden ser solo salariales, debemos desarrollar objetivos y prácticas que los motive a continuar siendo parte de nuestro equipo de trabajo. Y este tema de la generación es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo siempre pregunto y digo, oye, ¿cómo haces para que la empresa sea una empresa sexy para las generaciones nuevas que vienen chipeadas de otra manera, ¿no? Ellos tienen ya, por así decirlo, algunos valores que nosotros en algún momento no pensábamos tan rápidamente cuando éramos pequeños, ¿no? El tema del cuidado del medio ambiente, el tema de la diversidad, eso es algo que ya viene de ellos de manera natural. ¿Cómo se hace Natura para mantenerse de este modo atractivo para estas generaciones? Mira, yo creo que las nuevas generaciones son un desafío para todos los que estamos sentados en HR, pero yo creo que lo más importante es hoy, como los clientes finales, la gente escoge dónde quiere estar, Totalmente. ¿sabes? Eh, y nosotros hemos conectado el propósito de la compañía con un propósito de vida. Cuando yo me levanto y pienso que realmente nosotros a través de la venta directa, en la venta de nuestros productos en todos los canales transformamos sociedad, digo, algo estamos haciendo bien. Y cuando una persona de esta generación dice, me conecto porque hay un tema ambiental, porque hay un tema social, porque puedo ser yo, porque me puedo vestir como yo me quiera vestir, porque no tenemos un código de vestir, porque no creemos en eso, porque yo llegué a esta compañía hace 7 años y una persona de mi equipo joven me decía, yo soy joven también, perdón, me decía, puedo venir con mis tatuajes o te incomoda y tengo que usar camisa hasta acá. Y le dije, con lo único que tú tienes que venir a esta oficina es con ropa, pero tú te puedes venir como tú quieras, porque lo que a mí me interesa es lo que hay detrás de esta persona, ¿sabes? Entonces, creo que cuando tú tienes estas conversaciones honestas, cuando le das a estas nuevas generaciones la oportunidad de ser lo que quieren ser, sacas el mayor provecho. Otro es una conexión genuina con el trabajo, con el impacto, con la sociedad. Y otro es ser flexible, ¿sabes? Nosotros trabajamos en metodología de ser híbridos, de trabajar en casa, de trabajar en la oficina. Bogotá es una ciudad colapsada de tráfico y nosotros creemos que los resultados son los que hablan por ti. Nosotros, ¿para qué vamos a hacer trasladar a una persona 4 horas en un coche para que llegue y se conecte y efectivamente esté 6 horas y salga a su casa 2 horas, llegue y pasó 12 horas fuera, esté molesto, diga, pucha, eso no es algo que yo quiero? Y yo creo que algo muy importante es la cultura que nosotros tenemos es el domingo en la noche, pensar que la gente no tenga que decir qué pereza ir mañana a Natura. Claro. Al contrario, que uno diga, wow, esta semana tengo tantos desafíos y tanto impacto que voy a generar, que qué rico llegar a trabajar. Entonces, creo que eso estamos haciendo con las nuevas generaciones y contando historias. Mira que cuando la gente entiende el impacto que tenemos con las mujeres, con la sociedad, y escuchan las historias tan poderosas de Natura, dicen, wow. Y el tema ambiental, social, yo te digo, hoy si las compañías no hablan de esto, va a ser muy difícil. A mí me llaman a un proceso de selección y digo, yo estoy conectado con el propósito. No porque no me interese el dinero o porque me interese una mejor propuesta o un mejor cargo, pero es tan fuerte mi propósito, es tan fuerte mi conexión, es tan fuerte la coherencia. Yo me levanto todos los días siendo lo que yo soy, sin máscaras, siendo auténtico. Eso para mí no me lo paga un salario. Eso a mí me conecta. Y si yo he podido contar esta historia en varios espacios con jóvenes, dicen, wow,
quiero ir a la Natura y quiero conocer, quiero darme el chance Sí. de conocerla por lo menos, quiero intentarlo. Y le digo, lean de nosotros, escuchen de nosotros, busquen artículos de nosotros. Y ahí la gente se conecta un montón, ¿sabes? Hay que ser voceros. Y los principales voceros de esto son nuestros propios colaboradores. Y si tú le preguntas a muchos colaboradores como yo, te van a hablar muy similar del propósito. Mm. Y eso es muy valioso. Si pudiésemos hablar de la diversidad como pilar de la cultura de Natura, tal y como lo has comentado, ¿cómo podríamos resumir las acciones, los programas que ustedes tienen relacionados al tema de la diversidad? Mira, para mí, este es uno de los temas que me encantan, porque yo sí creo que hablar de biodiversidad, hablar de diversidad, hablar de equidad e inclusión son palabras que están de moda, puede ser, pero en Ujú. Natura, desde que nosotros nacimos, han sido un pilar estratégico que nosotros tenemos. Hoy yo siento que ha pasado muchos temas que no son tan lindos de contar en el mundo, ¿no? Sabemos que la diversidad hoy está pasando por un momento muy complejo, que hay empresas que están retrocediendo y que lamentablemente están diciendo que no van a avanzar en sus prácticas de diversidad, o que están fingiendo el diversity washing, ¿no? Están fingiendo incluir la diversidad en este proceso como un cartel o algo bonito que se pone, pero no un compromiso real. Ustedes pueden buscar un artículo que nosotros sacamos hace poco que dice no daremos ni un paso atrás y salimos a ratificar que esto es un pilar estratégico para nosotros y que estamos convencidos que la belleza no solamente tiene un rostro y que la diversidad es algo que nosotros no vamos a parar. Yo creo fielmente en la diversidad, Fabri, porque yo creo que es acá donde uno saca el mayor provecho de las personas. Y te voy a contar dos historias muy poderosas acá. Hoy estoy en el centro de distribución en Medellín y nosotros queremos ser el centro de distribución más diverso de Latinoamérica. Esa es una meta que tengo con mi equipo. Y hoy somos de los mejores en Latinoamérica. Hemos escalado en este nivel, tanto que hoy estamos al 128% de nuestra meta. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente trabajamos con comunidad LGBTQ+, con mujeres en posiciones de liderazgo, que tiene que ser el 50% mínimo de mujeres, sino que hoy estamos dando un paso más agigantado y tenemos colaboradores neurocognitivos con discapacidad física, auditiva, visual y socioemocional. Y esto de verdad es increíble. Mira que yo llego al centro de distribución y ver a estas personas operando, no sabes el orgullo porque cambiamos nuestra forma de trabajar y estamos generando un impacto positivo en estas familias que definitivamente me han generado muchísimo impacto. Y otros que yo creo que la diversidad hoy es algo que nosotros hemos puesto en el centro para todo. Yo trabajo muchísimo con mujeres y me siento muy orgulloso de nuestra compañía. Obviamente es muy alto el nivel de mujeres que tenemos. Y hace más o menos 6 años, una persona en una convención de ventas se me acerca y me dice, quiero contarte algo por la confianza que te tengo. Y me di cuenta que mi esposo está abusando de mi hijo. Y yo me quedé en shock porque dije, ¿qué está pasando? Me dijo, encontré unas cartas de mi hijo, unos mensajes, y en la escuela me llamaron a ver este material y efectivamente comprobé el abuso. Y esta mujer estaba destrozada porque decía, no sé a quién acudir, ¿sabes? Y yo le dije, Natura es una zona segura. Empezamos a trabajar con ella en apoyo. Tenemos un protocolo de violencia de género y un protocolo de cuidado increíble que hemos trabajado muchos años. Fabri, empezamos con ella a trabajar en temas psicológicos, en sacarla del abuso, en poner las denuncias, en dar una licencia. En estos momentos la gente necesita tiempo para pensar. Tú no puedes tener un protocolo que no sea flexible. Y empezamos a acompañarla en toda esta transición. Ella sale del abuso, sigue en terapia, la acompañamos en todo el proceso y me la vuelvo a encontrar 2 o 3 años después en una nueva convención de ventas. Y me entregó una carta. Me dijo, cuando hagas tu presentación, yo siempre hago una plenaria en el encuentro nacional, me dice, lee esta carta. Y abro el mensaje y decía, gracias a Natura por salvarme la vida y gracias Harry por salvármela ahora. Mm. Y se me corta hasta la voz de la emoción. Y es porque ese día dije, yo acá tengo todo para ser feliz. Y materialicé el impacto que yo tengo y el impacto que tiene mi equipo y el impacto que tiene Natura de trabajar con la diversidad, ¿sabes?
Si nosotros no abriéramos esos canales, si nosotros no tuviéramos la transparencia que tenemos, si nosotros no hiciéramos cosas distintas, una persona no me buscaría para tener Mm, este nivel de confianza y seguramente seguiría el abuso. Entonces te digo que ejemplos tenemos muchísimos, pero yo creo que las compañías que no se suban en diversidad, equidad e inclusión van a desaparecer, porque la diversidad de género, de generaciones, diversidad de pensamiento, es lo que hace rico a una compañía. mm, Es un valor intangible que la gente no lo ve. mm. Y para mí creo que eso ha cambiado, ha transformado mi vida. Y las cifras del mercado pues lo demuestran, ¿no? O sea, si definitivamente hoy no tenemos, McKinsey reveló ese dato, ¿no? Si no tenemos diversidad étnica, pues no vamos a sostenernos. Las compañías que son efectivamente y que hablan de estos procesos tienen un 51% menos de rotación, innovan un 20% más en sus productos. Entonces yo creo que los datos lo demuestran, los casos lo demuestran, y yo te puedo decir que yo podría hacer un MBA de lo que nosotros hemos hecho en diversidad y de cómo hemos transformado la vida de tantas personas a través de ser genuinos en Natura. Qué, qué linda y qué fuerte también a la vez esta historia que nos cuentas y todo, y realmente qué gratificante lo que hacen desde Natura sobre estos temas de diversidad. Me quedo o me queda dando más bien vuelta una pregunta y te la quiero hacer de este modo. Decías tú que las empresas que no empiecen a articular realmente políticas de diversidad genuinamente, eh, pues no tienen futuro. Y es una pregunta justo que yo te quería hacer, porque yo te quería preguntar primero, ¿cuán difícil ha sido hacerle entender a Natura a nivel de directorio que esto es el futuro o el presente y que en esto y que a esto tenemos que abocarnos? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué otras empresas, y ya no hablo de empresas tan grandes necesariamente como Natura, sino si quieres mediana empresa? La mediana empresa, es decir, siempre las buenas prácticas que nosotros comentamos, por ejemplo, en cultura y que están relacionados a diversidad, son los grandes referentes como ustedes, ¿no? Pero detrás vienen otras empresas que también de cierto modo se ven en ustedes, ¿no? Se inspiran en empresas como ustedes y quieren llegar a ser algún día otra Natura, ¿no? Pero a esas empresas les cuesta mucho establecer estas políticas como las que tiene Natura. ¿Por qué es importante que desde ese punto ya se empiecen a hacer ese camino? Mira, yo te diría que hay que empezar por algo, Hmm. ¿sabes? Eh, Generalmente los planes se vuelven planes súper ambiciosos, entonces queremos tener todos los frentes. Queremos tener discapacidad, queremos tener mujeres en liderazgo, queremos trabajar la comunidad LGBT, queremos trabajar entonces etnia, entonces ahora queremos trabajar el tema, nosotros estamos en un proceso de trabajar con todo el proceso de extranjeros, ¿sabes? Entonces yo siempre le digo a la gente, arranque con algo. Si en su compañía se puede hablar de mujeres, entre con foco en mujeres y te vas a empezar a armar un camino. Y lo otro que yo le digo a las compañías es, tú tienes que sentar a tu gerente general y le tienes que llevar cifras reales de por qué la diversidad es tan importante. ¿Sí? Porque la gente en una entrevista te dice, escojo a Natura como un lugar seguro para trabajar. Claro, Mira, esto me lo demuestra. Porque en LinkedIn hay un mensaje que dice, yo quiero trabajar en Natura porque me encanta la coherencia que veo en sus procesos. tal cual. Porque veo la coherencia de todos los líderes hablando de lo mismo. Entonces yo te diría, hay que tener charlas poderosas, hay que llevar esos datos, esas cifras, mostrar cuánta gente joven tienes en tu compañía, qué generaciones. Nosotros hacemos Claro. ese paneo siempre generacional, quienes tienen hijos, quienes no tienen hijos, quienes tienen una familia no convencional hoy día. Y cuando empiezas a hablar de todo esto, es decirle, ok, y ahora quieres perder a este pool de gente que si no le generas un lugar seguro se va a ir. Mira, Mm, hoy tenemos una meta del 20%, nos la pusimos para este 2025, el 20% de nuestras posiciones gerenciales, te estoy hablando, sí. tienen, en toda Latinoamérica tienen que ser de grupos subrepresentados, etnia, comunidad LGBTQ+, y personas con discapacidad. Y Mm, es una meta que es tan relevante que el bono anual de nosotros contempla el 15% de nuestro bono anual si no se cumple esta meta. Entonces, hay que meterle indicadores a la estrategia. Nosotros dentro del bono anual está diversidad,
está nuestro engagement, está nuestra cultura, porque los líderes tienen que sentir esto como propio. Esto no es de las áreas de talento humano, de HR, de recursos humanos, como le digan. Esto es la estrategia corporativa. Hay que luego de convencer al gerente general, bajar al comité directivo. Y esto ya ganas la mitad del partido. Y ahora hay que trabajar y sobre todo comprometerte que con lo que tú estés haciendo realmente exista coherencia, ¿no? Porque de nada sirve salir un protocolo y luego mañana no puedes modificar nada por Claro. no ser flexibles. Y otro punto que te digo muy relevante es las personas que se sientan en las sillas de HR tenemos que incomodar. Lastimosamente, Qué gran muchos frase. años estuvimos sentados, a mí no me gusta usar esta palabra, haciendo caso, pero la voy a usar hoy, y eso no está bien. O sea, si a mí me contratan para hacer caso en una compañía, no soy yo, porque yo creo que sí hay que desafiar, sí hay que cuestionar, sí hay que decir por qué es importante, sí hay que traer ejemplos, sí hay que traer casos. Nosotros, el Comité de Diversidad e Inclusión, cuenta sus casos de vida real. Nosotros tuvimos una fusión con Avon, porque nos fusionamos y esta hermosa compañía llega a ser parte del grupo. Y una persona del Comité de Diversidad e Inclusión que lleva más de 15 años en la compañía dice, yo hoy quiero entrar al Comité de Diversidad porque abiertamente quiero decir que soy gay y hoy me siento en un espacio seguro para poderlo contar después de 15 años que no podía hacerlo. Y no por la cultura, sino porque no se sentía capaz de hacerlo. Oh, wow. Mira el poder que hay detrás de cada decisión que tomamos. Entonces, incomoden más, cuestionen más, traigan datos, traigan cifras y sobre todo traigan historias de vida. Las historias de vida conectan, proyectan, dan ejemplo y hacen que esos sean voceros de cultura. Eso es súper importante. En algún punto, nosotros que somos una productora de podcast, nos dijeron, hagamos un podcast de la comunidad LGTBIQ para la comunidad LGTBIQ. Y la primera idea fue, pues hagamos las historias de los famosos, ¿no? Que cuenten su vida, que cuenten su historia. Y nosotros dijimos, oye, pero no, más bonito gente de pie, más bonito gente que nos pueda contar. Y nos contaron historias desgarradoras, pero también nos contaron historias de éxito, de historias de abrazo de la comunidad, de la sociedad y tal, que nos llenaron de ilusión, y hasta el caso de algún niño que está encontrándose junto a los padres, encontrando su camino y encontrando lo que va a ser de su vida, ¿no? Este podcast se llama Las Cabras, igual acá el Cherry, lo pueden encontrar en Spotify, por favor, para que Natura lo patrocine. Las Cabras se llama, sí, está en Spotify. Pero bueno, a lo que iba es que justo con lo que cerrabas tú, ¿no? Con que esas historias son las que conectan. O sea, si no sabemos por qué es tan importante tener estas políticas, pero además no conocemos la historia de las personas mismas, probablemente no tenga mayor sentido hacerlo, ¿no? Sería solo como la parte del PowerPoint bonito que se vería, ¿no? Oye, Harris, en verdad, súper increíble conversar contigo. Yo quería pasar a hacerte una pregunta así como abierta y libre. Ya hablamos muchísimo sobre la diversidad y tal. ¿Cuál es otro programa de Natura que a ti te hace sentir orgulloso, que te quita el sueño? ¿En qué están ahora mismo? Mira, nosotros estamos trabajando en varios planes, digamos que yo creo que un foco que tenemos ahora es cómo empezamos a trabajar nuestros beneficios y nuestra propuesta de valor de una manera distinta. Uh-huh. Y acá te cuento otra historia. Nosotros empezamos a darnos cuenta que el 51% de mi compañía no tiene hijos y no quiere tener. Parejas que ya no quieren tener hijos, personas solteras, y empezamos a darnos cuenta que la generación se empezó a mover un montón. Estaba llegando cada vez gente más joven y demás. Y dijimos, ok, tenemos más de 55 beneficios súper lindos, súper convencionales. ¿Y qué pasa? ¿Cómo los cambiamos y le empezamos a dar la vuelta? Y hoy estamos metidos muchísimo en este proceso de cómo le damos la vuelta a este tipo de beneficios. Y hace más o menos un año empezamos a hablar, ya no hablamos de familia, hablamos de red de afecto. Porque tu red de afecto, que es un término que me encanta, puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, puede ser tu mascota, puede ser tu sobrino, puede ser tu hijo, puede ser tu hijastro. Y empezamos a hacer pilotos. Y en eso hicimos algo que es la celebración del Día del Niño, que es muy fuerte en Colombia. Solo iban los hijos de nuestros colaboradores. Ahora empezamos a invitar sobrinos, primos, hermanos, hijastros. Mira, nos llegaron, o sea, esto fue de pasar de un 30% a un 300% de gente que quería asistir, y salimos de ese espacio y decíamos, wow, la gente estaba feliz de poder traer a quien quisiera traer a compartir y a conocer de nosotros.
esa gente salió matada hablando de Natura y fue el mejor vocero que tenemos de marca empleadora hablando de eso. Claro que sí, no lo dudo. ¿Qué estamos haciendo en esta red de afecto? Empezamos a darnos cuenta que, check, celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, damos días adicionales en maternidad, en paternidad, pero empezamos a ver, ok, los solteros, ¿qué hacemos? Y lanzamos algo que se llama Experience, y este es el Tinder de HR. ¿Por qué? Porque tú haces match con una sesión y decimos, vamos a tener un evento, el cual tú llegas, se escriben 50 personas, 40, 50 personas, y no sabes dónde vas a llegar. Entonces las personas llegan y mi equipo hace un evento increíble, la verdad es un equipazo el que está detrás trabajando esto, y nos vamos a karaoke a cantar, o nos vamos a cocinar, o nos vamos de paseo, o nos vamos a hacer un proceso fuera, y es una desconexión totalmente de las labores y tú no sabes a qué vas. Y la gente ha tomado esto increíble porque dice, estoy siendo incluido, me están trayendo a un proceso distinto, ¿sabes? Eso es algo que nosotros hoy estamos trabajando muchísimo. Otro que estamos trabajando, inteligencia artificial, datos. Nosotros estamos cambiando la forma de hacer nuestro trabajo. O sea, hicimos un barrido con nuestro trabajo, con nuestras áreas y nos pusimos a trabajar con tecnología. Eso es súper importante. TD, IT, como lo mencionan en sus compañías, es un aliado importantísimo en HR. Y diseñamos un programa que se llama Digital Cracks y es todas las áreas mapearon dónde tenían gaps y dónde perdían tiempo hoy haciendo informes y reportes que no generan valor. El reporte es súper importante hacerlo, lo importante es que sale de ese reporte y tú debes gastar más tiempo en la estrategia de ese reporte más que en hacer el reporte. No sabes la cantidad de impacto y la optimización de más del 60% de procesos que hemos automatizado. Entonces, estamos full con darle la vuelta a todo el concepto de familia, full con inteligencia artificial y full con la forma en que aprendemos. Estamos lanzando a nuestro ecosistema de aprendizaje nuevo, la visión que estamos teniendo y es cómo hacemos para que la gente entienda que hoy el upskilling, el reskilling, todo el ejercicio de competencias no solamente es responsabilidad de la compañía, sino la responsabilidad que tiene cada uno de entrar a escuchar un podcast, cada uno la responsabilidad que tiene en entrar en conocer la inteligencia artificial, de ir más allá de Gemini, de ChatGPT. Entonces, es generar proyectos de impacto que traigan mejoras a la compañía y a través del reconocimiento, que yo creo que eso es súper poderoso en las compañías, contar, volvemos a lo mismo, historias de transformación en tecnología. Entonces, te diría que estamos en eso y lanzando nuestra visión 2050, mientras ya estamos lanzando la visión 2050. Wow. Ya estamos, hace un mes tuvimos la oportunidad de lanzar a todos nuestros colaboradores qué vamos a hacer con nuestros productos, con nuestras marcas, con nuestra gente, con el medio ambiente. Imagínate el impacto que ya tenemos, es la visión a 2050. ¿Y cuáles son los compromisos y qué necesitamos hoy de nuestros colaboradores para llegar a esa visión 2050? Y hablamos de un concepto de regenerar la compañía, ya no de sostenibilidad, regenerar. Imagínate el poder de esa palabra. Transformar los procesos, los productos, las formas de operar y transformar la vida de las personas. Entonces te digo que lo que tenemos es un montón de trabajo, de desafíos, pero yo creo que eso es lo bueno de trabajar en compañías como estas, que todo el tiempo estás trayendo, innovando, pensando cómo lo haces mejor y eso es increíble. Oye, súper apasionante. Lo que va a ocurrir de acá probablemente es que las postulaciones a Natura se van a disparar. Harris, yo solo quería preguntarte algo final. ¿Tienes algo que agregar, algún mensaje que quieras dejar a quienes escuchan este podcast, a quienes ven este video? Sí, claro que sí. Primero, agradecerte. Yo creo que estos espacios, nosotros necesitamos más espacios de HR, ¿sabes? Nosotros necesitamos poder contar más historias. Yo desde la humildad lo digo, a mí me encanta aprender, me encanta cuando me invitan a dar una charla, pero me encanta ir a escuchar charlas, me encanta que vengan a nuestras oficinas, nosotros traemos a la gente a nuestras oficinas. Y mi invitación más grande es que miren sus propias organizaciones, que la receta no funciona para todos igual, ¿sabes? Que la receta no es igual, pero que hay que empezar a trabajar, que los equipos definitivamente tienen que empezar a cultivar ese suelo, ¿no? Ese suelo adecuado para que todo se dé y que las empresas que definitivamente son más exitosas en el mañana, pues serán que las que sigan entendiendo que el mayor activo para mí, y lo diré siempre por el amor que le tengo a mi trabajo, es la gente. Y que al final del día, pues Natura no solo construye belleza, sino que construye un futuro más humano, un futuro más sostenible para todos y que esta es su casa, que las puertas están abiertas y que ojalá
las personas de HR fuéramos más humildes, fuéramos más empáticos y fuéramos más abiertos en contar lo que hacemos. La gente hoy no se va de las compañías solamente por un beneficios y dinero. La gente se queda por un propósito. Y entre más propósitos buenos contemos en la vida, mayor será esa gente que se quede con nosotros. Entonces la guerra del talento no va a ser en el futuro solamente por dinero. Entonces los invito a eso, a que la receta no es igual, pero se puede. Y que desafiemos mucho más, que busquemos hacer cosas distintas y que nos salgamos de la caja. Las ideas locas que empiezan con algo loco transforman vidas y generan impacto positivo. Eso te puedo decir, Pablo. Harris, lo último con lo que quiero cerrar, probablemente dentro de algunos días, algunas semanas, María Rosalba se va a topar con esta entrevista y se va a sentir tan orgulloso de haber conversado, de haber tenido esta conversación como nos hemos sentido nosotros, de haber conocido todas estas experiencias que nos has contado. Si pudieses dejarle un mensaje escondido a María Rosalba aquí, ¿qué le dirías? Pues bueno, Fabri, esa es una pregunta, creo que las más importantes de este podcast. A mi madre, agradecimiento, toda la admiración y el respeto, toda la formación que nos dio, la admiro increíble, y sobre todo, gracias por la construcción de valores que has hecho en mí y en mis hermanos, y gracias por inculcarnos siempre que los seres humanos tenemos que trabajar siempre, ser mejores personas. Nosotros enviamos una caja siempre mandábamos de productos el Día de la Madre a las casas de nuestras colaboradoras, a las mamás de nuestras colaboradoras, es decir, el impacto era la red, y yo firmaba esa carta. Y me acuerdo tanto que ella le llegó la caja en video y sacó esa carta y firmada por mí y le tomó una foto y se la llevaba a todas sus amigas y se las presentaba y decía, mi hijo firma esta carta. Y se la manda a muchas mujeres en el país y se sentía muy orgullosa de mí. Entonces le diría que gracias por creer en mí, gracias por ayudarme, gracias por escucharme, gracias por desafiarme también porque siempre ha sido muy cuestionador en el buen sentido y gracias por el amor incondicional que ha tenido por esta linda familia que yo tengo y que la admiro y la respeto y la amaré el resto de mi vida. Qué hermoso. Harris, muchísimas gracias por esto que comentas, por este espacio de vulnerabilidad también, por habernos contado parte de tu vida personal, de tu vida profesional y tal. En verdad, ha sido muy placentero conversar contigo. Muchas gracias, socio. Muchas gracias a ti. Un abrazo enorme y nos vemos. Seguramente escucharé mucho más podcast ahí que el de las cabras me lo va a escuchar y gracias a ustedes por este gran espacio. De verdad, muchas gracias. Natura es un claro ejemplo de lo que es la cultura empresarial. Un abrazo, Harris. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Pablo. Así terminó mi conversación con Harris. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.